El 31 de diciembre del año pasado, y en plenas celebraciones de Año Nuevo, mientras la gente se movilizaba para defender a los fiscales que habían sido removidos por Pedro Chávarri, el presidente Vizcarra presentaba el decreto 345-2008 sobre la política nacional de competitividad y productividad. Este año fue presentada en enero y desde entonces ha despertado polémicas porque recortaría derechos laborales. Han habido otros temas que este año han movido la agenda pública, pero no deja de tener mucha importancia su análisis y debate. Hoy en ANS Informa analizaremos la política de competitividad y productividad. Yo soy Andy Landacay y aquí comenzamos. El 31 de enero de este año, el presidente Martín Vizcarra junto a sus ministros presentaron oficialmente la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Hoy hemos publicado en el Diario Oficial del Peruano el Plan de Competitividad y Productividad 2019-2030, el cual incluye un primer grupo de 84 medidas específicas en las 9 áreas. Esta política fue emitida a través del Decreto Supremo número 345-2018-EF el 31 de diciembre del 2018, pero pasó desapercibida en el contexto de las movilizaciones que la ciudadanía realizaba para defender a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela en la lucha contra la corrupción y por las fiestas de Año Nuevo, sin que se haya realizado debate alguno al respecto. Desde entonces, los trabajadores organizados han realizado medidas de protesta exigiendo la derogatoria de este decreto, porque vulnera derechos laborales fundamentales, como la reposición laboral por despidos arbitrarios, y recortaría beneficios laborales como vacaciones, CTS, entre otras. Al respecto, desde el área legal de la ANC, el doctor Luis Castillo nos explica los detalles de estas medidas. Efectivamente, el tema de la productividad ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos años debido a que muchos sectores sostienen que las empresas no están redistribuyendo adecuadamente la productividad que viene generándose, ya que los trabajadores siguen con salarios congelados o ingresos de hace 10 años. No se siente un reparto equitativo, ¿no?, de la riqueza generada por la elevación de la competitividad y productividad, y especialmente en el sector laboral. Hay varias observaciones respecto de esta política, pero entre ellas las que destacan son la diversificación económica, puesto que en un país no es competitivo sobre la base de seguir dando grandes beneficios a una sola actividad económica. No hay competitividad en un país si no se cierran las brechas de productividad entre empresas de diferente tamaño, asociaciones, cooperativas y el agro, por ejemplo. La importancia del trabajo. No somos competitivos ni productivos cuando se cree que eliminando derechos laborales como la reposición laboral, los trabajadores van a querer producir más, bajo el argumento de la eliminación de restricciones laborales que no ayudan a dinamizar el mercado, como lo establece el decreto supremo de esta política contracorriente de lo dicho por el presidente. Sobre este punto, Abraham Calderón del grupo Trabajo, Empleo Digno y Crecimiento Económico nos explica. Primero, que la política de competitividad y productividad fue el último regalo de año de Vizcarra en una coyuntura también de intento de destitución de los fiscales que estaban investigando el caso, que siguen investigando el caso Lava Jato. Fue una publicación vulnerando un acuerdo previo que habían tenido el gobierno y los gremios de trabajadores. Y el plan de competitividad fue lanzado el 28 de julio, en un momento en el que era muy difícil que alguien reaccionara y, digamos, recién se pudo opinar o actuar semanas después. Pero dentro del grupo participan las principales centrales sindicales, que son la CGTP y la CUT, con las cuales, desde la aprobación de la política y posterior aprobación del plan de competitividad, hemos venido desarrollando algunas sesiones de discusión sobre algunos temas. Por ejemplo, yo señalaría sobre cómo reactivar la economía. En esos documentos no se tiene claro las causas de por qué ahora hay un menor crecimiento, sino es como si se empezara al revés. No dicen estamos creciendo menos y las causas son estas y estas, sino dicen estamos creciendo menos y en consecuencia ocurre esto y esto. ¿Y qué cosas ocurren? Desaceleración de la inversión pública y privada, que hay un no aprovechamiento del talento humano y entre otras razones que serían consecuencias
no causas de esta desaceleración del crecimiento económico. La sostenibilidad ambiental. No seremos un país sostenible si, como lo señala la Política Nacional de Competitividad y Productividad, se reduce el gasto ambiental del Estado frente a los pasivos ambientales dejados por las actividades extractivas de la minería, y a la vez se promueve la puesta en valor de los ecosistemas y los bienes de la naturaleza para dinamizar la economía y seguir beneficiando el gran capital, dejando de lado la titulación pendiente de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, debilitando la propiedad comunal e individual. Este es un tema pendiente y que debe revisarse con urgencia, atendiendo las demandas de todos los sectores involucrados. La sociedad civil organizada ha demostrado que sigue vigilante y atenta ante esta lucha que sin duda no se va a dejar de lado. La política de competitividad y productividad surgió como un decreto supremo, estamos hablando de diciembre del año pasado, y ahora es un plan. Lo que tiene la política de competitividad es que son 9 puntos en concreto y que están orientados, digamos, a mejorar, como su nombre dice, la competitividad y la productividad. Entonces, hay una serie de lineamientos, de objetivos que tratan de priorizar en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de infraestructura, en el tema presupuestal, en el tema tecnológico y obviamente en el tema laboral. Porque si hablamos de productividad, son varios los factores que entran en juego para mejorar, digamos, la competencia económica, educativa, con relación a otros países, ¿no? Entonces, ese es un plan de gobierno y como yo también lo he mencionado muchas veces, es una mirada de país, ¿no? Es un documento que tiene varios lineamientos y por ende una serie de recomendaciones para poder mejorar ciertos aspectos. El principal punto, que es el primero que fue, digamos, de alguna otra manera denunciado ante la opinión pública, fue el punto 5, que tiene que ver con el tema netamente laboral, ¿no? Entonces, es un documento que es importante decir que no parte del diálogo social que tanto, digamos, te pide y se esboza como uno de los lineamientos del Estado. No ha habido diálogo, es un documento que ha nacido, digamos, del sector privado y que sí afecta considerablemente derechos laborales que los sindicatos especialmente han venido denunciando, ¿no? Entonces, la estabilidad laboral, los despidos arbitrarios y masivos, el hecho de prorratear, digamos, los derechos, que es otra palabra, que es una cosa más simple en el sentido de que ya no te pago tus gratificaciones como corresponden, digamos, en julio, en diciembre, sino que eso va a estar incluido dentro de tu sueldo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, sí afecta, pues, los derechos laborales de los jóvenes. Desaparecería, perdón, las gratificaciones. O sea, tu gratificación de julio y de diciembre ya no te correspondería, digamos, en esas fechas porque supuestamente el empleador ha dividido todas esas gratificaciones en tus sueldos mensuales, ¿no? Eso, por ejemplo, es una afectación considerable, sí, por supuesto que sí. Lo otro es que, si bien es cierto, los despidos arbitrarios también es una modalidad que está amparada, digamos, en otras sentencias del Tribunal Constitucional y que de alguna u otra forma sí te dan una base legal para que los trabajadores digan, pues, oye, no porque una empresa alegue que económicamente va mal, te va a despedir gente, ¿no? Eso está pasando, por ejemplo, con el sindicato de Telefónica. Entonces, sí afecta, ese es un punto considerable, pero ojo, también ha habido otros puntos que se han ido denunciando que tienen que ver con el tema medioambiental y con el tema de educación. Solamente para dar un ejemplo concreto, ¿no? Cuando uno hace un plan, se ponen objetivos y lineamientos en términos de plazo, en tiempo. Entonces tú dices que vas a cambiar algo, pero tienes un plazo. Cuando tú ordenas tu casa, todo el año no te mantienes en estado de ordenar tu casa, sino que tú dices, de aquí a acá ordeno, tienes un tiempo de ordenanza. En el tema de educación dicen que van a poner institutos técnicos, pero no te dicen cuándo lo van a poner y cómo se va a sostener. Te dan una panorámica de toda la problemática que ya todos lo conocemos, sabemos que hay desempleo, sabemos que a nivel educativo hay un divorcio con el mercado laboral, pero no te dicen cuándo son los plazos para poder hacerlo. Entonces yo creo que hay una voluntad, hay un exceso de voluntad por, digamos, acercarnos a lo que vendría a ser este grupo, digamos, de países desarrollados en el mundo, que es la OCDE, pero no hay, digamos, políticas de fondo que sostengan. Y por el contrario, diversas organizaciones, diversos también especialistas, han sostenido que es un plan que no tiene consistencia.
Cuando han habido manifestaciones, digamos, especialmente sindicatos y otros sectores organizados, el Estado no los ha recibido o simplemente ha pospuesto las reuniones. Pero sin embargo, al día siguiente aparecían las fotos en los diarios con, digamos, los representantes del sector privado, con la CONFIEP, con ADEX, o sea, con otros sectores. Y aparecía el presidente o aparecía el premier. Entonces, la ciudadanía dice, o sea, te sientas con ellos, los escuchas, pero a mí no me escuchas, y yo que tengo unas propuestas y reclamos, digamos, ¿por qué más bien no escuchar a ambas partes en todo caso? Y yo creo que hay una falta o una debilidad en el sentido de que el gobierno no sabe cómo, a quién, digamos, escuchar y prevalecer, digamos, un consenso orientado a que estos planes que se presentan para el país no tengan solamente la sensación de que la balanza se inclina para un lado, ¿no? El plan, digamos, de competitividad está muy, pero muy relacionado con el plan país que ha presentado la CONFIEP. Y si uno revisa ambos planes, dicen, es un copy-pega, ¿no? Hay un vicio histórico que se viene repitiendo en realidad, que es el hecho de que nosotros somos más productivos y más competitivos si disminuimos costos. Si disminuimos los costos, somos más competitivos y más productivos con el mundo, porque, digamos, hay un modelo económico esquemático que ordena y que dice que hay que seguir esta receta y que así vamos a, digamos, a competir con los países del primer mundo y vamos a salir del tercermundismo, ¿no? Pero la productividad tiene diversos enfoques, ¿no? Uno es competitivo si también, digamos, enfoca su potencialidad en el factor humano. O sea, si tiene gente calificada, si su mano de obra, digamos, en este caso que tenemos muchos jóvenes, es calificada, entonces es competitivo en esos niveles. Si el sistema educativo se concilia con el mercado laboral, también es competitivo en esos aspectos. Si el Estado invierte en gestionar industria nacional, también es competitivo en esos aspectos. Entonces yo creo que solamente hay una visión sesgada de lo que se entiende por ser productivo, ¿no? El trabajador es más productivo si trabaja más, dice, ¿no? Y si acorta, digamos, sus beneficios, sus derechos laborales. Yo creo que se está entendiendo mal ahí en el sentido de que qué es lo que nosotros queremos potenciar como país y proyectar, ¿no? Se está dejando de lado mucho los procesos y sobre todo el capital humano, que es lo más importante. Ahí es un tema muy peculiar. Yo escribí ese libro, es el primer libro que se escribió sobre lo que se pasó, ¿no? en la derogación de la llamada Ley Pulpín y cómo le dimos vuelta a todo ese término inclusive, ¿no? El término peyorativo. Pero está pasando ahorita una cuestión muy peculiar con los jóvenes. Cuando uno ya habla del trabajo y analiza las cuestiones laborales, no puede dejar de lado el factor tecnología. O sea, es así de simple. No puede dejarse de lado. ¿Por qué? Porque están atravesando cambios en las relaciones laborales y en el mercado laboral justamente como consecuencia del incesante incremento de tecnologías, de plataformas digitales, en fin, de todo lo que tiene que ver con ello. Hay una situación peculiar que es lo que yo te comentaba, en el sentido de que mi generación, tu generación, ha ingresado al mercado laboral ya en situaciones precarias. O sea, ya hemos ingresado nosotros en situaciones precarias. ¿Qué significa eso? Que nos han hecho pagar derecho de piso, que hemos trabajado más de las 8 horas, que muchas veces no nos han pagado el salario mínimo, hemos trabajado por menos tiempo, que no hemos encontrado trabajo en lo que hemos estudiado. Esas situaciones precarias nosotros las hemos vivido. Sin embargo, las nuevas generaciones que están ahorita, los chicos de 18, de 17 años, que son generaciones de estos jóvenes, por ejemplo, que murieron quemados en las Malvinas, esa generación está entrando al mercado laboral en situaciones mucho más precarias que nosotros. Entonces, estamos hablando de que esa generación ejerce, digamos, trabajo en una situación carente de todo tipo de derecho laboral. Y el más claro ejemplo de eso tienes las plataformas digitales. Nosotros lo que vemos es que hay un montón de jóvenes, extranjeros también, que recorren varias calles de Lima, las principales, digamos, los lugares más céntricos de Lima con su mochilita en la espalda y que, hacen delivery supuestamente, ¿no? Pero lo que está detrás de todo esto es que estas plataformas digitales, que a sí mismas no se consideran empresa, por lo tanto no hay un rostro humano que responda a, digamos, a vacíos o si algo sale mal, si un repartidor muere, si es atropellado o si de alguna otra manera agreden a una persona en un taxi, ¿no? Un aplicativo como Uber. Entonces, estas nuevas formas que han aparecido recientemente hace 10 años en América Latina, tiene como base, digamos, de modelo esquemático el factor colaboración. Entonces, ellos son intermediarios de un usuario, alguien que pide un servicio, el colaborador y la empresa que conecta, ¿no? Entonces, estos chicos justamente son el más claro ejemplo de que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, la explotación se convierte en un privilegio.
O sea, ahorita en el Perú, ser explotado es un privilegio. Porque si no tienes trabajo, o sea, los mismos chicos dicen, es mejor que me exploten aquí a no tener nada. Es la cruda y fea realidad. Es el mal menor. Y por lo tanto también hay vacíos legales, administrativos, judiciales y laborales. Lo que ha surgido es que hace unos días vi que se publicó en El Peruano una especie de grupo de trabajo que tiene la tarea de que en 9 meses debe terminar un documento con algunas propuestas para poder regular ese tipo de empleos. Es lo único que hasta el momento se ha hecho. Yo en los meses que vengo estudiando y trabajando este tema no ha habido ningún otro tipo de voluntad, de acercamiento, de interés, al menos en ver qué es lo que está pasando con esta situación. Por el lado de los trabajadores sí se han movilizado. Yo he participado en un plantón el 21 de octubre. Fue un plantón muy masivo, muy mediático, la prensa lo cubrió y creo que quedaba muy en claro ante la ciudadanía que trabajador es trabajador, esté en la China, esté en la India, esté en Perú, esté en Bolivia, esté en Chile. Trabajador es trabajador y aquí está habiendo un vacío en el cual se está aplastando gente. Y lo que yo también he dicho, estas plataformas digitales se aprovechan de 2 cuestiones principales: la necesidad del desempleado y la desesperación del inmigrante. Esos 2 factores son caldo de cultivo para que estas plataformas, digamos, den rienda suelta a sus intereses. Es el modelo de trabajo en el cual la persona no necesariamente tiene que ir al lugar, sino que puede realizar el trabajo en su casa, por ejemplo. Entonces tiene una herramienta que son herramientas también tecnológicas como una computadora y puedes realizar el trabajo desde tu casa. Pero ojo, el teletrabajo también está consignado como una modalidad laboral. Por lo tanto, sí tienes algunos requisitos que cumplir como un contrato y un tiempo de trabajo. En cambio, en el otro lado no existe absolutamente nada. Es un vacío tremendo. Y lo que llama la atención es que desde el lado de los expertos, del lado del derecho, no se diga mucho, ¿no? Entonces, las sociedades avanzan, cambian, y en ese sentido también las normas deberían estar, digamos, cambiando con la evolución de las sociedades, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos varios factores en realidad que te complejizan el poder dar una respuesta homogénea o clara al respecto. Primero, hay que partir de algo. Los jóvenes en el país se esfuerzan y ese esfuerzo hay que reconocerlo. Ya sea mínimo, pero se esfuerzan. Los jóvenes sienten que no les reconocen sus esfuerzos. Entonces tenemos chicos que se levantan a las 3 de la madrugada y que no llegan a su casa a las 10 de la noche. Entonces ese chico, desde que se levanta hasta que llega a su casa, no ve noticias, lo poco que ve será para poder relajarse, descansarse, está alejado de los problemas y para ese joven la política es sinónimo de problemas. Porque en lugar de darle incentivos o modos para que él pueda seguir desarrollándose, por el contrario siente que está muy desligada de su vida cotidiana, de su vida personal. Entonces en ese aspecto hay un espacio intermedio en el cual es muy importante que, por ejemplo, espacios como estos, diversos otros sectores, hagan el rol de poder, digamos, acercarse y explicar esta situación y hacer un poco de pedagogía ciudadana, pedagogía política que tanto se habla, ¿no? Yo creo que partiendo de esto, hay un vacío aquí, definitivamente. Hay una desconexión, hay un divorcio entre lo que entendemos por políticas públicas, por política en sí, con lo que vive la mayoría del joven. Entonces los jóvenes sienten que no son tomados en cuenta, que no se les reconoce su esfuerzo y que hay una nulidad de incentivos que por el contrario traten de alentar, digamos, proyectos educativos, culturales. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente pues hay un silencio rotundo a menos que suceda lo que sucedió en el año 2014 con la ley Pulpín, donde sí se tocaba fibras muy sensibles de los jóvenes, ¿no? Entonces, esto me afecta directamente a mi bolsillo, así de simple. Si me afecta directamente a mi bolsillo, voy a tener menos plata en mi casa, voy a tener menos comida en mi casa, voy a tener, menos todo. Entonces sí, pues, había un motivo muy, muy sostenible y fuerte para salir a protestar. Yo creo que ahí hay un rol muy importante, al menos en la ANC. Yo he participado de varios debates, varios foros. Yo creo que esa información hay que compartirla y sobre todo, que es lo que tú decías al inicio, ¿no? Si no hablamos en los términos en los que habla el ciudadano de a pie, no nos va a entender. Y el ciudadano de a pie va a entender más bien todo lo contrario al mensaje original que nosotros queremos llevar.
Por eso hay esa desunión, no lo va a entender. Creo que eso es lo principal, partir por ahí. Lo otro es que se pueden llevar a cabo, digamos, incentivos de diversos modos, ¿no? Dependiendo también de las capacidades de la organización que estaríamos hablando. En este caso, la difusión, el apoyo, el asesoramiento y las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que quieren formar empresa y no está mal. Por el contrario, quieren, digamos, ser autoempleados, ¿no? Pero no saben, por ejemplo, qué es la SUNAT, no saben si hay que pagar impuestos, o son trámites que quizá para nosotros de algún otro modo están familiarizados, pero para ellos no. Entonces, pero son jóvenes que quieren, digamos, tener iniciativas en ese sentido, o chicos que tienen proyectos culturales en sus barrios, que están tratando de hacer organización barrial, o sea, el sentido de comunidad. Yo creo que habría que apoyar todo aquello que vaya de la mano, o al menos que tenga ese espíritu de comunidad. Yo creo que hay en este momento, en un momento de convulsión, no solamente en el sentido de que sí, pues hay falta de empleo, el sistema educativo nacional es un caos, el tema de salud, donde la gente se muere de pobre, no por enferma. Entonces, todas esas cuestiones, mirando también el contexto latinoamericano, habría que apoyar todos esos proyectos en los cuales la solidaridad del ser humano, la visión de comunidad esté por encima de lo personal, de lo individual, que aísla, que aleja, ¿no? Yo creo que ese es un rol muy importante de la sociedad civil y muchas veces, y eso es importante también mencionar, cumplen el rol de ser voceros de aquellos que no tienen, digamos, el acceso a la ventaja de poder hablar con ciertas autoridades. Perú hoy, hacia otro desarrollo. La singularidad de este volumen radica no solo en el aporte teórico sobre el tema del desarrollo, sino en la contribución que se ofrecen a partir de propias prácticas desde los diversos territorios en los que intervienen. Este libro se organiza en dos secciones. La sección ensayos, en donde se reúnen las exposiciones que especialistas realizaron en talleres anuales de reflexión, que dieron lugar a esta publicación. Y la sección estudios, que da cuenta de experiencias diversas de alternativas de desarrollo, ejecutadas por los equipos de profesionales de la institución por cada uno de los 4 programas territoriales con los que tenemos presencia a nivel nacional. Milagro apurimeño, la minería y el debate del crecimiento y desarrollo local. El libro cuenta con 3 capítulos reflexivos y estadísticos. El primero en torno a la minería y el debate sobre el crecimiento y desarrollo local. El segundo sobre el aporte económico de las Bambas y el tercero acerca de la necesidad de un desarrollo multidimensional en Apurímac. Este ha sido un programa sumamente interesante. Esperemos que se haya entendido claramente la importancia de la lucha de los trabajadores y sobre todo el rol que tenemos como sociedad civil. Esto fue una edición especial de ANS Informa. Nos vemos en el próximo episodio.